Buenas, mi nombre es Alicia Fernández y el de mi compañero es Elkin Reyes y estudiamos en el Colegio Gustavo Coturibe en la ciudad de Bucaramanga, cursando el grado 11. Y a continuación les hablaremos sobre la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad comprende los distintos tipos de vida que puedes encontrar en un área, la variedad de animales, plantas, hongos e incluso microorganismos como bacterias que conforman nuestro mundo natural. Cada una de estas especies y organismos trabajan conjuntamente en los ecosistemas como una red, manteniendo el equilibrio y la vida. La biodiversidad sustenta todo lo que necesitamos para sobrevivir en la naturaleza, incluyendo agua potable, medicamentos, alimentos y seguridad. Pero a medida que los humanos continuamos presionando cada vez más el planeta, utilizando y consumiendo más recursos que nunca, corremos el riesgo de alterar el equilibrio de los ecosistemas y perder la biodiversidad. El informe Planeta Vivo del 2018 señala que las poblaciones globales de mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios han disminuido el 60% en promedio. Desde el 1970, esto significa que los seres humanos hemos sobreexplotado los océanos, arrasando con los bosques, contaminando las fuentes de agua y ocasionando una crisis climática. Estas acciones están impactando la biodiversidad en todo el mundo, desde los lugares más exóticos hasta los jardines de nuestros propios hogares. Los centros de biodiversidad más importantes del mundo no son inmunes a la presión humana. Borneo, una enorme isla ubicada en el sureste de Asia, alberga más de 1.400 especies distintas de animales y al menos 15.000 especies de plantas. Animales emblemáticos como orangutanes, elefantes pigmeos, panteras nebulosas, rinocerontes y monos narigudos. Comparten el entorno entre los árboles tropicales más altos del mundo. También es posible encontrar más de 50 especies de plantas carnívoras que atrapan y se alimentan de insectos y animales pequeños. Incluso existen hasta 3.000 especies de orquídeas, ranas voladoras que cambian de color y babosas que disparan dardos a sus parejas. Sin embargo, la vasta riqueza de recursos naturales de Borneo ha traído no solo a los amantes de la naturaleza durante décadas intereses internacionales de gran escala. Han fluido para extraer árboles de madera dura, carbón, caucho, oro y diamantes, así como otros metales y minerales de la isla. Los bosques están siendo arrasados para dar paso a rentables plantaciones de aceite de palma. ¿Por qué es importante la biodiversidad? La biodiversidad es importante porque es la responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo, y la especie humana depende de ella para sobrevivir. Irónicamente, la principal amenaza para la biodiversidad es la acción humana, la cual se manifiesta a través de la deforestación, los incendios forestales y los cambios en el clima y en el ecosistema. El daño causado a la biodiversidad afecta no solo a las especies que habitan un lugar determinado, sino que perjudica la red de relaciones entre las especies y el medio ambiente en el que viven. Debido a la deforestación y los incendios, muchas especies se han extinguido antes de que pudieran ser estudiadas o antes de que se tomara alguna medida para tratar de preservarlas. La biodiversidad no es estática, es dinámica, es un sistema en evolución constante, tanto en cada especie como en cada organismo individual. La importancia de la biodiversidad se puede sintetizar en dos rasgos esenciales. Por un lado, es el fruto del trabajo de millones de años de la naturaleza, por lo que su valor es incalculable e irreemplazable. Por otro, se garantiza para el funcionamiento correcto del sistema que forman los seres vivos, junto con el medio en el que viven y el que contribuye para su supervivencia. De esta forma, podemos afirmar que la biodiversidad no solo es significativa para los seres humanos, sino que es esencial para la vida del planeta, por lo que debemos tratar de preservarla. La biodiversidad de las especies nos provee bienes tan necesarios como el alimento o el oxígeno, nos proporciona materias primas que favorecen el desarrollo económico, produce energía que utilizamos como combustible, es el origen de algunos medicamentos y finalmente, pero no por ello menos importante, nos colma la retina que hermosos paisajes que podemos disfrutar.
Buenos días, mi nombre es Elkin J. Reyes Pinto y yo vengo a hablarles sobre las causas de la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad ha disminuido a un ritmo alarmante en los últimos años como resultado en gran medida de la actividad humana. A continuación vamos a ver las principales causas. Cambio climático. El cambio climático impacta sobre la biodiversidad a diversos niveles: la distribución de las especies, la dinámica de las poblaciones, la estructura de las comunidades y la función ecosistémica. La contaminación. Cuando hablamos de contaminación pensamos por ejemplo en el humo que sale de los tubos de escape de los coches y descienden a la atmósfera. Pero la biodiversidad no le afecta solo a este tipo, también lo hace la contaminación acústica y la lumínica. La destrucción de hábitats. La contaminación del suelo y los cambios en sus usos debidos a actividades como la deforestación de los bosques impactan negativamente en los ecosistemas y las especies que los componen. Especies exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de la biodiversidad en el mundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, actúan como depredadores, compiten por el alimento, se hibridan con las especies nativas, introducen parásitos y enfermedades, etc. La sobreexplotación del medio natural. La sobreexplotación de los recursos naturales, es decir, su consumo a una velocidad mayor a la de su regeneración natural, tienen un impacto obvio sobre la flora y la fauna del planeta. Extinción de especies. La alteración y destrucción de los hábitats provoca que miles de especies se encuentren en peligro de extinción. La amenaza al ser humano. La pérdida de biodiversidad pone en peligro el bienestar del ser humano al afectar al suelo y al agua, fundamentales para su alimentación. Proliferación de plagas. Los desequilibrios en los ecosistemas pueden impulsar la aparición de plagas que dañen, por ejemplo, las cosechas. El aumento de las emisiones de CO2. La capacidad de los bosques y los océanos para absorber CO2 disminuye si sus ecosistemas se ven perjudicados. Estas son algunas de las causas de la pérdida de la biodiversidad. Preservar la biodiversidad de la Tierra es nuestra responsabilidad. Evitando que la contaminación ambiental continúe en crecimiento, seremos ciudadanos más responsables y podremos ofrecerles a las generaciones futuras la posibilidad de disfrutar y conocer las maravillas que la naturaleza nos regala. Para poder conservar la biodiversidad actual y evitar que su pérdida continúe agravándose día tras día, es necesario seguir un conjunto de pasos. Ser responsable con el uso del agua. Este líquido forma parte del hogar de diferentes especies y para otras es parte de su proceso de alimentación. Por ello es recomendable que sepas y apliques diferentes técnicas para ahorrar el agua en el hogar y por supuesto la promuevas entre tus compañeros y vecinos. Cuando visites un área verde, sea en tu ciudad, en el campo o en un país diferente al tuyo, asegúrate de no dejar absolutamente nada de basura. Cada vez que manipule fuego en zonas abiertas o en la misma naturaleza, te recomendamos mantenerte alerta. Lo más recomendable es evitar hacer fogatas en bosques y tener cuidado al momento de desechar las cerillas de los fósforos o los cigarrillos. Colabora en la restauración de ecosistemas. Plantar un árbol, trasplantar alguna especie o simplemente comprometerte con el riesgo y cuidado de una zona verde será suficiente para que empieces a contribuir con la restauración de áreas en malas condiciones. Invierte en investigación. Si no cuentas con una capital suficiente para aportar alguna cantidad de dinero que pueda ayudar a los investigadores a hallar más formas de conservar la biodiversidad, ¿por qué no convertirte en un voluntario de alguna organización? Actualmente existen un sinnúmero de ONGs cuyos miembros realizan actividades en pro de la mejora del medio ambiente. Estas fueron las causas de la pérdida de la biodiversidad y qué hacer frente a la pérdida de la biodiversidad.